Hola queridos estudiantes, la idea de esta grabación es ver algunos pormenores acerca de la confección escritura de la monografía. Voy a partir de un archivo que está en la bibliografía, en la carpeta de apuntes o archivos importantes para hacer la monografía. Ustedes van a apelar a cómo hacer una monografía, que es el archivo que está en esa carpeta, las pautas formales, es decir, todo lo que tiene que ver con la hoja de estilo y lo notacional acerca de la presentación y la extensión de la monografía, y por supuesto esta clase, verla, que está en el bloque de las grabaciones. ¿Cómo hacer una monografía? Es importante que partan acerca de la trama argumentativa. Justamente estamos iniciando este recorrido de literatura 2 por el tema de la confección de la monografía para capitalizar lo que ustedes ya saben de trama argumentativa, que lo acaban de hacer hace poquito con el ensayo, y todo lo que de lo notacional ya saben y les fui corrigiendo en el ensayo, así que lo van a aplicar en la monografía. En las pautas formales están las pautas de presentación. Recuerden que este es un archivo un poquito más extenso que el ensayo que les había pedido en literatura 1. La monografía tiene una extensión de 10 a 12 páginas, con una estructura que ahora vamos a ver. Es importante lo siguiente, para cualquiera de ustedes y para cualquier caso en que empiecen a hacer la monografía ahora o a mitad de cuatrimestre o la dejen para el próximo llamado o dentro de un año, siempre se tienen que comunicar conmigo para hacer las entregas parciales o borradores. Esta es una condición indispensable. Son 3 entregas. La primera entrega solo abarca la portada, el índice y la introducción, datos externos, en el caso de que que ustedes hayan elegido incluir datos externos en el archivo, también va en esta primera entrega. La segunda entrega son los datos internos o aproximación analítica, más todo lo anterior con las correcciones incorporadas. Y por último es la entrega final, que es todo lo anterior corregido, más las conclusiones y la bibliografía. Es importante que hasta tanto yo no se los indique, ustedes no van a borrar lo que yo les vaya poniendo con el control de cambios. Yo en caso de que considere que ya se ha incorporado lo que les había indicado, entonces yo lo voy a borrar o les voy a indicar a ustedes que lo borren. Ustedes a su vez en cada pequeña corrección que yo les hago, trabajan con su propio control de cambios para que yo vea cuál fue justamente la modificación que introdujeron. Después cuando avanzan, por supuesto, no lo utilizan, pero sí en las correcciones. Cuando ustedes hacen una corrección a mi observación, ahí utilizan el control de cambios. Y esto, importante, esto es algo de corregir repetidamente en el ensayo. Así que ahora en el momento de hacer la entrega de los primeros borradores de la monografía, antes de entregar, revisan. Siempre va espacio de los 2 puntos, incluso cuando ponemos entre paréntesis la cita abreviada. Las citas de bloque van sin comillas, van en una fuente menor de la que usamos en el cuerpo. Recuerden, si estamos utilizando Times New Roman 12, entonces la cita de bloque va en Times New Roman 11. Si estamos utilizando Arial 11 en el cuerpo, en la cita de bloque va Arial 10, sin comillas y con el espaciado sencillo. ¿Sí? Recuerden eso que lo tuve que corregir varias veces en algunos trabajos. El punto va después de las comillas, no antes. La nota a pie de página, fíjense, van a referencias, insertar nota al pie, hacen clic, ven que se pone inmediatamente, ¿no? Entonces acá yo puedo poner, esta es una bla, 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 ¿no? Si yo paso a otra página, esto queda en la página 1, no se corre. Esa es la manera correcta de insertar nota al pie. Ven que si yo sigo acá escribiendo y quiero poner otra nota, ¿ven? Pone el 2 y pone el 2 acá abajo. Y no se corre más.
¿sí? Recuerden hacerlo con esa ruta y no con superíndice y con otras cuestiones que se van desacomodando a medida en que avanzan con el trabajo. Esta es la manera correcta de hacerlo. Ahora voy a cerrar y no voy a guardar los cambios. Muy bien. Una vez que tenemos elegido el título con el que vamos a trabajar, van a ver que hay también dentro del campus, y si no lo encuentran me avisan y yo los guío, algunos teóricos para encuadrar la novela, es decir, no se pide, así como no pedíamos en el ensayo hacer una lectura intuitiva, hacemos una lectura desde un encuadre bibliográfico. ¿No? Y estas son algunas de las sugerencias de títulos como para encuadrar, y que ustedes van a encontrar en la carpeta de la monografía, donde tienen diferentes títulos para acompañar bibliográficamente lo que van a decir ustedes en su análisis personal. Recordemos que esta es una lectura analítica la que van a hacer. Cuando empiecen a leer el material de literatura 2 van a ver que hay 3 niveles de lectura: impresionista, comprensiva y analítica. ¿Sí? En el caso de la lectura analítica, Todorov dice que la lectura es un recorrido dentro del espacio del texto. Recorrido que no se limita a la concatenación de las letras de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Este es el único recorrido no plural, por ello el texto no tiene un único sentido. Entonces, en la lectura analítica, separa lo que está contiguo, reúne lo que está alejado y constituye precisamente al texto como un espacio y no como una linealidad. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que ir viendo, ¿no?, cómo algo que está al inicio se puede conectar con algo que está en el medio o al final. Porque lo que ustedes van a hacer es la trama argumentativa, no narrativa, dentro de la monografía. Muy bien. Por último, vamos a compartir un archivo, es parecido pero no igual a otros que están en la plataforma. Con esto voy a partir de lo básico de la confección de la monografía. Primero tenemos la carátula. Recuerden que acá solo dejan la carrera que están cursando en este momento, el curso, el cuatrimestre, la materia, mi nombre, el nombre de ustedes, el trabajo o actividad que es monografía sobre y la novel que ustedes eligieron. Recuerden que la palabra novel va siempre con cursiva y el título de la novel también va en cursiva. Y después un título del trabajo que es algo más sugerente, que sintetice por dónde fueron ustedes, por dónde está la mirada teórica de ustedes, qué es lo que van a relevar en este análisis. La fecha de entrega y el año académico. Completan acá. Muy bien, numeración de las páginas va siempre de abajo a la derecha. El número no tiene que aparecer en la primera ni en la segunda página, que es la del índice, aparece a partir de acá. ¿Sí? Para el índice pueden hacer la opción de un índice automático. ¿Sí? Yo les hice acá un índice automático que es muy práctico porque se van cambiando las páginas a medida en que vamos rellenando los subtítulos. Al principio se puede hacer un índice tentativo, después de avanzada la monografía se puede ir modificando, ¿no? Es el bosquejo de lo que van a encontrar, el que lea la monografía va a encontrar dentro de la monografía. En las pautas para la confección de la monografía, yo les dejé un enlace para que ustedes vean, es un tutorial muy sencillo, un video para hacer el índice automático. Si no se animan a hacer el índice automático, está la opción de hacerlo manualmente. No queda tan bien y hay que ir chequeando a medida que uno va escribiendo que los números de páginas sean los correctos.
pero si no se animan a hacer el automático, pueden insertar, pongamos 2 celdas, ¿no? Acá ponen, por ejemplo, introducción, corren la división, ¿ven? Acá hacen puntos y ponen, por ejemplo, página 3. Datos internos, ponen los puntos, página 4, ¿no? Y así sucesivamente con los subtítulos. Para que no se vean las líneas, sombrean, van a bordes y sombreado, ponen ninguno y aceptan. Entonces después no se ven los bordes de esta cuadrícula que insertaron acá. Queda bien igual, pero tienen que ir chequeando a medida en que van trabajando en que las páginas sean las correctas. En el caso del índice automático, el índice cuando ponen ustedes actualizar, ¿no? Actualizar campos, se van cambiando automáticamente las páginas. Como ven, lo que planteo, elegí el túnel porque básicamente es un clásico, es muy breve y pueden buscar, googlear enseguida de qué se trata o leerlo. Si no lo han leído, yo recomiendo que lo lean porque es una lectura básica, ¿no? El túnel de Sábato. Repito el título del trabajo y en la aproximación analítica hablo acerca de la intertextualidad con Otelo de Shakespeare, por ejemplo. La diferencia de la monografía con el ensayo es que acá puedo abrir un capítulo más, porque es un poco más extenso y puedo profundizar un poco más en algún otro aspecto. Yo recomiendo que no sean más de 2 secciones dentro de la aproximación analítica, porque hay que trabajar más en profundidad que en extensión. Si uno trabaja en extensión, corre el riesgo de dejar de lado la trama argumentativa y pasar al narrativo, que es lo que no hay que hacer en una monografía, que es un escrito académico. Bien, en la primera hoja propiamente dicha de la monografía, que sería la hoja 3, recuerden que tanto carátula como índice cuentan para la cantidad final de las hojas, repetimos el título que habíamos puesto en la carátula, va centrado en negrita y mayúsculas. Es el único que va así. El primer subtítulo, que es introducción, va al margen izquierdo, sin negritas y con mayúsculas. Hay en la bibliografía adicional obligatoria, una guía de subtítulos, como para que ustedes sepan cuál es la gradación. Bien, primero lo que hago es hablar un poquito acerca del año de publicación de la novela, contar los hechos fundamentales, ¿no? Acerca de qué trata la novela, me lleva medio párrafo, y acá, es decir, en el primer párrafo pongo como un resumen del argumento. Y ya en el segundo párrafo, acá es importante que lean todos estos comentarios, hablo de desde dónde voy a hacer esta aproximación analítica, cuál va a ser mi mirada, ¿sí? Entonces se comenzará ingresando en el túnel desde una aproximación al análisis literario a partir de los conceptos teóricos de narrador y de las vinculaciones entre los personajes. Luego se relacionará la novela con la noción de intertextualidad de Gerard Genet, por medio de la cual se logrará ampliar la mirada hacia uno de esos sentidos latentes. El tema de los celos y de la violencia de género, ambos presentes en el túnel. Y por último, la conexión en el túnel con lo policial. Vamos a poner así. Y por último, la conexión del túnel con lo policial. Cuestiones notacionales. Siempre acá va un espaciado, un interlineado de 1,5. Yo acá elegí hacer el espaciado automático.
¿Cómo hice eso? Voy a párrafo, ven que pongo automático, automático. Si no, yo hubiera puesto 0, hubiera quedado de otra manera. Tiene que quedar automático, automático, interlineado de 1,5. Si no eligen el espaciado automático, los párrafos quedan pegados y en ese caso siempre hay que sangrar a partir del segundo párrafo de cada sección o capítulo. Con respecto a la persona elegida, se puede utilizar la tercera persona, como dice acá, o se puede utilizar la primera del plural, que es el plural de modestia. Por ejemplo, acá hubiera dicho, comenzaremos ingresando, luego nos abocaremos, luego relacionaremos, por último haremos la conexión, ¿sí? Ese tipo de cuestiones. Acá yo les aclaro en el comentario 13 que esto es una sugerencia. Recuerden que el objetivo de la clase es desmontar un proceso de escritura de la monografía. No es el único, por supuesto, a mí me parece el más efectivo, porque ustedes están todavía construyendo esta escritura académica y me parece que hay que apegarse hacia esta estructura, ¿no? Empezar hablando acerca de qué trata la novela que ustedes eligieron y después, en el segundo párrafo, sí o sí dejar en claro qué es lo que ustedes quieren demostrar en la monografía, qué es lo que ustedes van a abordar, desde qué teórico, tiene que quedar en claro en este segundo párrafo, ¿sí? Recuerden que acá yo les hago algunas sugerencias, ¿no? Pueden hablar de las secuencias discursivas, narrativa, descriptiva, argumentativa, de los temas, los motivos, el leitmotiv, de los recursos retóricos, de lo narrativo y lo indicial, eh, de las clasificaciones de la novela, si es de misterio, si es policial, si apela a lo social, si combina géneros, ¿no? Del espacio y el tiempo. Lo importante, por ahí el espacio, el tiempo y el cronotopo, ahí tienen un teórico que es Bakhtin, lo importante es que respalden esto que están diciendo que va a ser la mirada con la bibliografía, el concepto teórico de lo bibliográfico. Vargas Llosa, en Cartas a un joven novelista, habla, por ejemplo, del dato escondido que está en el texto. Esto es importante cuando hay un enigma, ¿no? Que no llega a ser un policial, pero hay algo que no se va diciendo nunca. Y la variedad de problemas siempre, dice Vargas Llosa en esas cartas a un joven novelista, siempre van alrededor de el narrador, el espacio, el tiempo y el nivel de realidad. Si no lo tienen, lo voy a poner en la bibliografía adicional, como para que también lo tengan como bibliografía de referencia. Datos externos. Cuando hablamos de los datos externos, estamos refiriéndonos a el autor, la vida y la obra, pero no nos tenemos que extender más de 2 o 3 párrafos que hablen de el autor, y por supuesto que hablen acerca de las obras que son conocidas o desconocidas, las obras producidas por el escritor, ¿no? Yo acá también elegí poner algo en relación, porque digamos, estaba referido en el cuadernillo, algo acerca de Sábato y la literatura latinoamericana del siglo XX. Y acá lo que hago es poner los diferentes recursos que tenemos para citar. Por ejemplo, tenemos la opción A, que es una cita semi-integrada o de parafraseado. Es decir, cuento lo que dice la bibliografía, pero refiero de dónde estoy contando, ¿no? Entonces pongo, según el cuadernillo de literatura 2 del Instituto Mallea, año de la publicación, Sábato es uno de los novelistas latinoamericanos, con él y otros autores, ¿no? Las características que se pueden destacar son el descubrimiento de una realidad diferente, cargada de drama humano, ¿no? Estoy contando lo que dice el cuadernillo. Entonces, la incorporo, la integro dentro del párrafo
y la estoy parafraseando, porque no está exactamente textual citada del cuadernillo, pero sí digo de dónde lo saqué. La segunda opción que tienen es poner, según el cuadernillo del Instituto Mallea, 2 puntos, y hago una cita, lo que se llama cita de bloque, ¿sí? En este caso es una cita destacada de bloque, que es diferente de la que está integrada dentro del párrafo. La cita de zócalo de bloque tiene, fíjese que acá yo estoy trabajando con Times New Roman 12, bueno, acá sigo trabajando con Times New Roman, pero la pongo con 11, una fuente menor, ¿sí? Va con un párrafo sencillo, y para lograr este efecto de bloque, hago 2 tabulaciones al inicio y corro, fíjense esta reglita de acá arriba, si yo agarro de acá y corro, me queda al mismo nivel que el cuerpo de la monografía. Entonces lo tengo que colocar en el 13. Siempre utilicen el 13, no 2 tabulaciones a la izquierda y en la derecha ir con la reglita hasta el 13. Y después chequear que esto no les quede tan bien, ¿no? Porque a veces puede pasar que uno se distrae y el cuerpo de lo que siguen escribiendo también queda en 13, ¿no? Hay que volver acá y sombrear y en el cuerpo que quede pegado al margen derecho. De esta manera se logra el bloque. Y cuando la cita textual es breve, como ocurre acá, ¿no? Fíjense que yo incorporo la cita textual, pero como es una cita de 3 renglones, la incorporo dentro del párrafo. Repaso entonces. Semi-integrado parafraseado, digo con mis palabras lo que dice la bibliografía, aunque refiero a la bibliografía. Cita de bloque, sin comillas, con una fuente menor, 2 tabulaciones a la izquierda y reglita a la derecha, interlineado sencillo. Siempre pongo, cuando es cita textual, la cita abreviada. ¿A qué se refiere la cita abreviada? Va año, si acá ya lo puse, pueden suprimirlo de acá. Y va año, 2 puntos, espacio, recuerden que después de los 2 puntos de espacio, página. También lo puedo poner dentro del párrafo, este es porque es una cita extensa. Si es una cita más breve la incorporo dentro del párrafo y pongo el autor, el año, 2 puntos, espacio, página. Cuando citamos de la Nouvelle, la primera vez ponemos todo completo. A partir de la segunda pongo solamente la página. Recuerden que sitios de internet, diarios y revistas, y el cuadernillo del Mallea también, van siempre a pie de página. Cuando son sitios de internet, recuerden que tienen que poner consultado y disponible. En línea, consultado, disponible. En el caso del cuadernillo del Instituto Mallea, ponen el capítulo, el lugar y Ediciones Mallea. ¿Sí? Muy bien, eso en cuanto a lo notacional. Leamos a ver qué puse en este párrafo. En la novela El túnel, los hechos contados por un torturado narrador en primera persona protagonista, Castel, ya desde el inicio van presentando la realidad de un hondo drama humano y existencial. Por ejemplo, esto se observa en la siguiente cita del primer capítulo de la novela, ahí viene la cita textual. Nunca dejo el final del párrafo o el final de la sección o el final del capítulo solo con la cita textual. Siempre tengo que darle una vuelta de tuerca de mi cosecha, que es lo que yo quiero decir a partir de esa cita textual, ¿no? Desarrollo mi visión, ¿no? Entonces, primero, ¿qué hice? Encuadré desde lo teórico, desde la cita de autoridad de alguien reconocido,
texto de autor que escribió, dijo algo relevante. Después aplico, es decir, a mi novela en cuestión, es decir, explico, señalo por qué eso que señalé como una cita textual se ve en mi novela, ¿no? Puedo hacer ahí para apoyar una cita de la novela, para ejemplificar, y vuelvo a aclarar la pertinencia de la cita. Ese sería como el esquema básico de lo argumentativo. Esa es la sintaxis básica de lo argumentativo. Es la danza de lo argumentativo. Cito desde la cita de autoridad, hablo de mi novel, de por qué se ve eso en mi novel, cito de mi novel, explico nuevamente, desarrollo. Una vez que uno tiene este mecanismo incorporado, se pueden hacer más licencias, se puede ir con más soltura y libertad, ¿no? Pero si no, la monografía, si no hacemos esto, se vuelve una suma de citas de otros y nada de producción argumentativa personal. O decidimos no citar nada y hacemos como un análisis intuitivo, entonces decimos, "Muy bueno, parecería que Castel, el protagonista, estaba loco porque..." Y eso carece de rigurosidad académica. Siempre tenemos que acudir a un encuadre teórico, ¿sí? Bueno, aproximación analítica a la novela. Yo acá lo que hago es justamente eso. Primero, a partir de Roland Barthes, hablar acerca de los sentidos latentes, ¿no? Recuerden que la voladita va siempre después del signo de puntuación. Va siempre comillas, punto, y si hay una voladita va después del punto, o después de los dos puntos, o después de la coma. Para empezar, recuerden siempre el tema de los conectores. Enrique Anderson Inver dice que ¿no? Con el problema del yo, las elecciones, lógica, habla de la elección de la primera persona para narrar. Cita de autoridad, acá tenemos la cita abreviada, año, dos puntos, espacio, página. En este caso, observamos un narrador que se identifica como el pintor Juan Pablo Castel, cita de la novela, quien elige para narrar, con el aparente fin de justificarse e intentar entender las causas que lo arrastraron al asesinato de la mujer, una serie no solo de hechos, sino también de sentimientos, obsesiones, ideas fijas, etc. ¿Sí? Y acá cito de la novela para fundamentar esto que acabo de decir. ¿Cómo relaciono esto que acabo de citar con ese Z que fue con lo que yo partí en este apartado? Entonces utilizó la pregunta retórica. ¿Qué es lo que pretende este narrador? Barthes habla en su obra SZ acerca de que el título, el epígrafe y los primeros párrafos plantean el enigma que luego va a desentrañar el desarrollo textual. ¿Ven? Digo, parafraseo, pero digo de dónde lo estoy sacando, de Barthes. Y después hablo de mi novela. En este caso podríamos hablar del tránsito por el túnel y por qué el narrador se adjudica el asesinato de la única persona que podría entenderlo. Con el transcurso de los hechos veremos cómo se irá construyendo ese túnel, cómo tendrá esa pausa, cómo María será primero la salvación y luego su obsesión, es decir, explico, desarrollo, argumento, ¿sí? También al hablar del narrador podemos destacar el punto de vista que asume, ya que tal como explica el cuadernillo de literatura 2 del Instituto Mallea, la elección del punto de vista de narrador en primera persona logra crear la ilusión de realidad y genera en el lector la sensación de verosimilitud, ¿no? En el texto que estamos analizando, ¿ven? Vuelvo a hablar de lo teórico y vuelvo a mi novel, ¿no? Es necesario señalar que, según el citado cuadernillo, la Weltanschauung o visión de mundo implica, ¿no? Desarrollo, explico acá en qué consiste, y en este caso particular podemos hablar de una cosmovisión característica de un ser atormentado, su pesimismo, etc. Cito de la novela. Muchos autores han vinculado la novela a la corriente filosófica del existencialismo, cuyos filósofos se centraron en el análisis de la condición humana, la libertad, la responsabilidad, etc. Como esto está sacado de un sitio de internet, lo
cito a pie de página y recuerden poner en línea, consultado, disponible y ahí ponen el sitio y sacan el hipervínculo. Significa que tiene que quedar de la coloración igual a el cuerpo del trabajo. El mismo sábado, en un ensayo de su autoría, dice, ¿no? El hombre de hoy vive en alta presión, etcétera. Como esto está sacado de un libro, pongo el año del libro, ya puse acá el autor y la página. No dejo ahí la cita, sino que hablo de, podemos observar estos límites de los que habla Sábato en el narrador del túnel, ya que en la noche en que lo lleva, la noche fatídica, y acá desarrollo varios renglones, un párrafo generoso, ¿no? Esto, cuando digo desarrollo es de mi cosecha, es lo que yo digo a partir de todo eso, a partir de todo lo que ya cité como cita textual. Acá, en cuanto yo desarrollo, cuando argumento, se ve mi mirada sobre la novela. Muy bien, en esta línea, recuerden acá con verde está la conexión, ¿no? Porque no podemos poner cuestiones que no se relacionen. En esta línea, y avanzando con nuestra aproximación analítica, vamos a explorar la relación de Juan Pablo y María, según Miekeval, según la interpretación que hagamos de la literatura. Este es un párrafo muy claro del manual de Miekeval, que apunta, acá voy a pasar, Miekeval voy a poner, apunta que las relaciones de los personajes en tanto grupos colectivos puedan resultar de importancia para el análisis, incluso sobre la base de datos que en una primera lectura no sean tan evidentes. Fíjense, negros contra blancos, hombres contra mujeres, empleados contra patrones, poseedores contra desposeídos, conformistas, etc. Todo lo ve como un versus ideológico, Miekeval, ¿no? Está el manual como para que lo consulten. Y acá, ¿qué tomo de esta afirmación? ¿No? Teniendo en cuenta esta oposición, el motivo del femicidio puede ser leído como la oposición, por ejemplo, entre hombres contra mujeres, porque, bla, bla, bla. Por ejemplo, cuando Juan Pablo le dice a María Iribarne, bla, 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 y ella, ¿no? En esa circunstancia, ¿no? Contesta y desarrolla generosamente, nos lleva este, esta oposición al siguiente tramo del análisis. Y acá pongo un subtítulo, porque el tema del femicidio, puede ser abordado desde la intertextualidad con Otelo. Lo puedo hacer como subtítulo o puedo seguir de corrido. En esta segunda cuestión, segundo hilo, segunda sección de la monografía, segundo capítulo, tomo la transtextualidad de Genet. Primero tomo lo teórico, aquello se llama transtextualidad, y cómo voy a lograr una lectura intertextual a partir de lo que dice de la alusión a Otelo de Shakespeare dentro del mismo texto, ¿no? En la página 77, con la edición que yo estoy trabajando, Juan Pablo Castel le dice: siempre recuerdo cómo el padre de Desdémona advirtió a Otelo que una mujer que había engañado al padre podía engañar a otro hombre. Y a mí nada me ha podido sacar de la cabeza este hecho, el que has estado engañando constantemente a Allende durante años. Entonces, esta referencia a Otelo, ¿no? Ya nos ubica, está orientando nuestra atención hacia Otelo y hacia el desenlace fatal que se va a acercar, porque Otelo termina con la muerte de Desdémona a manos de Otelo y el túnel va a terminar con el asesinato de María a manos de Castel. Observen entonces siempre el procedimiento, ¿no? Primero encuadro desde lo teórico, la cita de autoría de Genet acerca de qué es la intertextualidad. Después aplico a la novela en cuestión. ¿Cómo hago esto? Señalando, desarrollando dónde se ve eso teórico en la novela, explicando, ¿no? Es la parte donde yo desarrollo más mi mirada sobre la novela. Y después abordo otra, acá, porque a mí se me ocurrió, ¿no? Ustedes en la novela de ustedes se les puede ocurrir otra cosa, engancho con el tema de la transtextualidad. Ven que pongo el
por otro lado, que es la conexión, el conector, en el capítulo 25 se habla la siguiente afirmación de Hunter, ¿no? La novela policial, en que se traduce el detective y después habla de una novela policial en particular, ¿no? Y este aspecto de la novela, ¿por qué se da acá? ¿Por qué se da esa atracción hacia el recurso en boca de uno de los personajes? Bueno, esta reflexión nos lleva entonces hacia lo policial también dentro de la novela, el túnel, y hacia la identificación de detective y asesino en una misma persona, ¿no? Pablo Castel, el detective que trataba de averiguar quién era María, dónde iba María, con quién se veía María, pero ese detective se transforma eventualmente en el mismo asesino, ¿sí? Por supuesto, si hay una cita textual, no es lo último porque tengo que siempre darle una vuelta de tuerca. Por último, tengo las conclusiones en las que retomo lo que fue demostrado, hago una última reflexión, una valoración personal, puedo decir lo que no llegué a analizar pero que sería interesante en sucesivos análisis, etcétera, y cierro. Es el cierre de la monografía. Y la última hoja, siempre en hoja aparte, está, para citar, ustedes tienen en las pautas formales cómo citar, y la división de la bibliografía. Todo lo que está referido tiene que estar acá. Va siempre ordenado alfabéticamente. Van los apellidos de los autores, la coma, la inicial, punto, el año, el título del texto en cursiva, el lugar, 2 puntos, la editorial. Ese sería el orden que van a seguir. Va todo lo que está citado dentro de la novela, incluso los pies de página. Ven que acá había algo que estaba a pie de página, lo repito acá. No olviden acá también quitar el hipervínculo. ¿Sí? Bueno, por supuesto esto lo pueden volver a ver varias veces esta grabación, y si hay algo que no queda del todo claro, me preguntan. Siempre es importante citar, encuadrar, pero también es importante desarrollar, hacer la mirada personal sobre la novela que ustedes eligieron. A cada paso, por supuesto, recuerden que estoy para orientarlos y para tirarles una soga si de pronto se empantanan en la producción de la monografía. Nos vemos pronto.